Buenas tardes, hermanos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta hora. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Salmos, capítulo 97. Salmo 97, 10, pero voy a leer desde el versículo 6 para poder entender mejor. Dice aquí la palabra del Señor. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Avergüéncese todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Póstrense a él todos los dioses. Oyó Sión y se alegró, y las hijas de Judá. Oh Jehová, se gozaron por tus juicios, porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra. Eres muy exaltado sobre todos los dioses. Los que amáis a Jehová, ¿qué dice ahí, hermanos? Aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Luz está sembrada para el justo, alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de su santidad. Siéntense, hermanos, por favor. El título del mensaje de hoy es un poco extraño. Dice, ¿se necesitan? ¿Cómo dice ahí? Se necesitan protestantes. Voy a explicarles un poco sobre esto porque esto está tan de moda en nuestros días. Hay alguna inconformidad en los pueblos y lo que se piensa inmediatamente es en protestar, ¿verdad? Hay algunas deficiencias de parte de las autoridades, de los gobernantes hacia los demás pueblos. Se piensa inmediatamente en organizarse para protestar, salir a las calles con pancartas, salir, tapar carreteras, hacer tantas cosas. O sea, en nuestra mente viene inmediatamente eso del protestar, es mostrar la inconformidad, pero gritando, haciendo bulla. Eso es precisamente protestar. Está tan de moda eso hoy, no solo aquí en Guatemala, en otros países también. Eso está tan de moda. Se puede protestar con palabras, se puede protestar con documentos, pero cuando en este lugar vamos a enseñarles a ustedes, se necesitan protestantes. Ya les voy a explicar qué quiere decir eso, cuál es el sentimiento, cuál es la intención al transmitir este mensaje a la iglesia. Pero eso del protestar está tan de moda. Por ejemplo, en el mundo hay tantas canciones que los han hecho como a manera de protestar contra otros. Por ejemplo, hay canciones que los han hecho para protestar contra los ricos, ¿va? Eso existe. Si usted vivió en el mundo, oyó música, me comprenderá lo que le estoy tratando de decir en esta mañana. O por ejemplo, también aún dentro de las iglesias evangélicas hay canciones que
que lleva precisamente la intención de protestar, ¿no? O sea, de mostrar la inconformidad hacia algo. Pero también sucede en que ustedes se recordarán hace más de 500 años se levantó un monje, así literalmente, se levantó, empezó a manifestar su inconformidad. Esto que les estoy diciendo es literal, y el monje se llamaba Martín Lutero, y mostró su inconformidad ante la Iglesia Católica en su momento por todas las formas en que se manejaban. Nadie tenía acceso a la Biblia, por eso que no había conocimiento de la palabra, de la doctrina de Jesucristo. Pero él sí podía, él sí leía y tenía el conocimiento. Por eso es que mostró su inconformidad ante las autoridades de la Iglesia Católica en su momento. Así se opuso literalmente, a tal punto que lo sacaron, fue excomulgado literalmente y fue perseguido. No cabe duda que dentro del plan de Dios tan especial ha movido ciertos aspectos tan maravillosos a lo largo de la historia, por medio de algunos que mostraron su desacuerdo. De ahí surge la iglesia como la iglesia protestante, ¿va? La iglesia evangélica, la iglesia protestante. O sea, empezaron a mostrar su inconformidad y empezó a pasar el tiempo. De ahí pues ustedes se recuerdan cómo la Biblia fue traducido al alemán, después fue traducido al inglés, después fue traducido, pero empezó realmente a tener una oportunidad la humanidad en poder conocer la voluntad de Dios, que estaba escrito ya hace por miles y miles de años. Dios siempre se ha encargado de conservar su palabra, su doctrina, sus leyes, sus enseñanzas a lo largo de la historia. Muchas personas que de verdad abrazaron la doctrina de Jesucristo fueron muertos literalmente, fueron perseguidos de nación en nación hasta que los encontraron, así literalmente fueron muertos. La palabra de Dios fue prohibido por una época. Entonces, pero surgió todo eso en la inconformidad que mostró Martín Lutero en su momento. O sea, fue una cuestión son historias que son reales, que existen. Ha pasado el tiempo, como la iglesia evangélica ha tomado un auge, pero impresionante. Ha crecido demasiado. Tal vez desde los inicios hubo una buena intención, en querer no someterse a las leyes que la Iglesia Católica estableció en su momento, que había que comprar la salvación, que existía, y tantas cosas, o sea, un montón de detalles. Hubo una inconformidad, pero a lo que voy es esto. La iglesia evangélica la iglesia evangélica protestante empezó a tomar entonces mucho auge, empezó a crecer, empezó a prosperar, ha crecido demasiado, a tal punto que se está cumpliendo lo que un día el Señor Jesús mencionó en una parábola tan impresionante como lo que es la semilla de la mostaza. Ustedes se recuerdan que dice que la semilla de la mostaza, el reino de los cielos, dijo el Señor Jesús, es semejante a la semilla de mostaza que un
Un hombre lo agarra y lo siembra en la hortaliza. Al crecer aquella semilla se vuelve grande. Dice que anidan en sus ramas las aves de los cielos. O sea, sirve para provecho, para beneficio de tantas aves. O sea, realmente la figura que utilizó el Señor Jesús tiene un cumplimiento, pero impresionante. Como decimos, pero cabal, como en este tiempo se está cumpliendo lo que el Señor Jesús mencionó hace más de 2000 años. Él dijo cuando Él explicó acerca de la semilla de la mostaza, y es precisamente lo que estamos viendo hoy, cómo el Evangelio se ha convertido en un verdadero negocio, así como se los estoy diciendo. Como que el hombre cambia por un momento, de hecho que el ser humano así cambia fácilmente. La intención tal vez desde los orígenes fue algo, una buena intención, pero para eso hay que estar velando, hermanos. Para eso hay que estar bien atentos, para que la vida, la conducta, el testimonio de la iglesia se ajuste a lo que está establecido en la palabra. El hombre con qué facilidad puede desviarse, con qué facilidad puede inclinarse a otras cosas y se puede utilizar el nombre de Dios. Por ejemplo, al pueblo de Israel le pasó algo impresionante. Decían de esta manera: templo de Jehová es este, decían. O sea, lo tenían en la boca. Dicho y hecho, el Señor se había manifestado hacía muchos años en aquel templo, pero ellos se quedaron únicamente con el nombre. Viene el Señor Jesús y tiene que decir de esta manera, Dios tiene que decir de esta manera: ya no mencionen más templo de Jehová porque yo no estoy ahí, dice el Señor. O sea, realmente la forma en que ha tomado los protestantes en su momento, la forma en que tomó empezó a desviarse a tal punto de que dentro de las escrituras se registran muchos acontecimientos como el hombre se desvía, con qué facilidad. Por ejemplo, leamos rápidamente un caso. Está precisamente en el libro de Primera de Samuel, capítulo 8. Esto le tocó que vivir al gran profeta Samuel. Primera de Samuel capítulo 8 versículo 4 dice: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Oigan lo que dijo el pueblo. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solamente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos.
Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le habían pedido rey. De ahí para adelante les explica el profeta Samuel todo lo que les iba a pasar. Versículo 13. Ahora pues he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis. Ya veis que Jehová ha, ha puesto rey sobre vosotros. Si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reine sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Oigan lo que hace Samuel, que no era usual, y dice en el versículo 16: esperad ahora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová, él dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos, lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo: no temáis vosotros, habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que yo peque contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho Jehová por vosotros. Mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Un acontecimiento tan impresionante que pasó con el profeta Samuel contra el pueblo. Ustedes, por eso me extendí en la lectura, comprendieron muy bien de que cómo aquel pueblo se empecinó en pedir rey. Se empecinó en hacer lo que querían. Viene Samuel y les habló, les advirtió, les dijo lo duro que les iba a tocar por tener a un rey como las demás naciones. Al final dijeron: no, habrá rey sobre nosotros, dijeron. Bueno, dicho y hecho. ¿Ustedes se recuerdan? Fue puesto como rey sobre ellos al rey Saúl. Fue el primer rey que tuvo Israel. Fue para mal, fue para su ruina. ¿A qué voy con todo esto? Siempre han habido siervos de Dios, siempre han habido hombres que se han puesto de parte de Dios para advertir, para anunciar, para proclamar cuando algo está malo, cuando algo está caminando mal. ¿Cuál es la intención? Para que el pueblo se convierta de su mal camino. El hombre cambia fácilmente.
El hombre fácilmente se pierde. Y es precisamente la razón de la enseñanza de esta mañana. Se necesitan protestantes. Un protestante es aquel que encuentra en la palabra la verdad, que encuentra en lo que está escrito la voluntad de Dios, pero al darse cuenta que no se está viviendo conforme a la voluntad de Dios, hay un celo dentro del corazón, como le pasó aquí al profeta Samuel. No solo él, hay muchos casos más. Por ejemplo, quiero leer uno más, y es el caso precisamente de Elías. Búsquenlo. Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18. Versículo 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: trate de comprender lo que el profeta, el siervo de Dios, está transmitiendo aquí a todo el pueblo de Israel. Y dice: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Por qué razón? Porque estaba con duda. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, o sea, sois bastantes, muchos. E invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongan fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es, quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetes conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. ¿Se imaginan qué cuadro, qué impresionante va? Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Oigan eso tiene mucho símbolo, hermanos. El altar de Jehová que estaba arruinado, es el lugar donde se ofrece los sacrificios, las ofrendas a Dios. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de
de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupiese 2 medidas de grano. Preparó luego leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad cántaros de agua y derramad sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme. Que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Entonces Elías dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Gisón, y ahí los degolló. Impresionante, ¿va? Impresionante acontecimiento que se dio ante los ojos del profeta Elías. ¿Qué es lo que sucedía? Adoraban a Dios, entre comillas, pero adoraban a los ídolos. Tenían sus altares, tenían sus lugares altos, había una mezcla. El pueblo iba al templo, pues el pueblo usaba el nombre de Jehová, pero ¿saben cuál era el problema? De que tenían otros altares. Y el verdadero altar donde se debe de adorar a Dios, donde se debe de ofrecer los holocaustos o los sacrificios, las ofrendas a Dios, dice que estaban arruinadas, estaban destruidas. ¿Qué tiene que ver eso con en nuestro tiempo, en nuestros días? ¿Saben ustedes, hermanos, de que eso es lo que se está viviendo hoy en día? Una mezcla extraña la que se está viviendo. Lo que se le conoce en las escrituras, en el libro de Apocalipsis, como un pueblo tibio. Aquellos protestantes que salieron con el deseo de hacer la voluntad de Dios, de vivir lo que Dios había mandado en las escrituras, ese deseo de ponerlo por obra. ¿Dónde están aquellos protestantes el día de hoy? ¿Dónde están? Si estamos viviendo un tiempo, hermanos, así literalmente como les estoy diciendo, estamos viviendo un tiempo donde el evangelio se ha convertido en verdaderos negocios, como lo profetizó el apóstol Pedro. Dice que harán mercadería de vosotros, dice. Nunca se me olvida, en una oportunidad llamó así, parece extraño eso, pero llamó un pastor de una iglesia evangélica aquí a la iglesia central. Llamó y dijo que quería hablar con nosotros. Bueno, pero ¿qué quieren? No es que queremos hablar personalmente. Fueron nombrados 2 de los siervos de Dios para que fueran a atender, y llegaron literalmente. ¿Y saben qué era la propuesta que tenía?
La propuesta era esto: les vendo el lugar que tengo y con todo y los miembros, dijo. Así. Esa era la propuesta que tenía. Asómbrese, porque esa es verdad. Se ha convertido en este tiempo verdaderos negocios. Uno se sorprende de lo que se está viviendo en el pleno siglo XXI, hermano. ¿Dónde están aquellos siervos de Dios que llevan al pueblo de verdad a que se busque a Dios como debe de ser? Como dijo un día el profeta Jeremías, dijo así literalmente al pueblo: pregunten por las sendas antiguas, dijo. Preguntad por las sendas antiguas y andad por él, dice. No os vayáis ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Saben cuál es el problema? De que el hombre, la mentalidad del hombre es convertir en verdaderos negocios las almas. Así. La iglesia vivió una etapa, ustedes se recordarán. La iglesia vivió una etapa, la iglesia Avivando la Fe, donde no cabe duda que dentro del plan tan perfecto de Dios, tan especial, quiso pegar una sacudida a la iglesia. Y lo vivimos. Tal vez ahora uno mira a muchos hermanos ya estables, ya buscan a Dios, ya vienen más a la iglesia y todo eso, pero hubo una etapa donde la iglesia empezó. Solo los que estaban agarrados de Dios lograron sostenerse, pero muchos que no estaban agarrados de Dios se llevaron el somatón más grande de su vida. Pero eso no es el caso. Lo que sucedió fue esto: se enteró una iglesia evangélica muy grande. Dijo: la iglesia Avivando la Fe, la iglesia Ágape está pasando un momento bien difícil, dijeron. Hay 10 varones, dijeron, 10 siervos de Dios, estudiados, graduados de pastores, decididos a darle un levantón a la iglesia Ágape, dijeron. Y preguntaron que cuánto ganaba cada pastor en la iglesia. Cuando se les dijo que nadie ganaba nada. Bien. Nada. ¿Dónde se fueron esos pastores? A ver. Porque esa es la mentalidad. Ganar dinero. Ofrendas. Esa es la triste realidad que se ha convertido hoy, hermanos. Las iglesias se han convertido para hacer buenos negocios. Miren, hermano, todo esto que vemos tiene una función temporal. Que nos protejamos del agua, del sol, y todo eso, pero esto no es lo más importante. Siempre ustedes han oído que en este lugar se le ha recalcado a la iglesia, se ha dicho a la iglesia, al pueblo de Dios, que lo más importante es nuestro testimonio. Lo hemos transmitido, se ha repetido por cientos de veces, que lo más importante es lo que usted refleje con su vida. Lo que yo refleje con mi vida es lo más importante. Así lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo con la ayuda de Dios. Así como lo dijo el profeta Elías: si Jehová es Dios, servidle. ¿Hasta cuándo, dijo el Señor, claudicaréis? El Espíritu Santo a través de su profeta: ¿hasta cuándo claudicaréis entre de dos pensamientos? Esa ambigüedad, esa indefinición, esa tibieza que se puede vivir. Peligro. La buena pregunta es:
Y usted es un verdadero protestante, ¿o no? El salmo que leí a un principio es tan impresionante. Dice, vosotros los que amáis a Jehová, ¿sabe qué debemos de hacer? Dice. ¿Saben cuál es el problema, hermanos? Fácilmente uno puede estar recibiendo así con tanta sutileza lo malo. Yo les voy a explicar porque como la intención, o sea, el propósito a lo que Dios me mueve en esta mañana es eso. Pero lo que se vive hoy en día, hermanos, solo por decirles algo. Vean ustedes lo que sucede con lo que es el dinero o la ofrenda dentro de la iglesia. Cuando el Señor Jesucristo habló acerca de lo que son las ofrendas, dio muchas indicaciones. Si tú vienes al altar, dijo el Señor Jesús, y te acuerdas de que tienes algo contra tu hermano, deja ahí tu ofrenda, ponte a cuentas, ponte en paz con tu hermano y después trae tu ofrenda. O sea, para Dios lo más importante es que tengamos una buena relación con los demás. Y también cuando habló acerca de las ofrendas dijo de esta manera: cuando tú des ofrenda, no hagas tocar trompeta, dice. ¿Saben ustedes que una de las características de ese instrumento, la trompeta, es cuando lo suenan? El sonido es tan fuerte que fácilmente, o sea, tiene que voltear uno a ver dónde está sonando y quién lo está tocando, y porque la trompeta, el sonido que emite es tan fuerte. Pues el Señor Jesús, cuando dijo de esta manera: cuando tú des ofrenda, no hagas tocar trompeta, dice. O sea, cuando tú des ofrenda, que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. Así tu Padre te recompensará en público. Pero eso no se vive hoy. La ofrenda se vuelve una cuestión más público. A ver, hermanos, a ver quiénes son los que tienen un billete de a 100, que levanten la mano y muéstrenlo para que los pasen recogiendo. Se viven experiencias totalmente antibíblicos en nuestro tiempo. Bueno, esa es la cuestión de la ofrenda. Si pensáramos en otro aspecto, por decirles algo, lo que es la música dentro de la iglesia, por decirles algo. La música, sí es bueno, es parte pues de la alabanza a Dios. Pero tiene que ver la música también con los que tocan, los músicos. Pero hoy en día como que si eso fuera lo más importante, como que si eso fuera la parte más especial, porque como con la música se puede hacer que la gente se pueda llevar en una condición así mero nostálgico o emotivo, depende del tipo de música. Que se me olvida que les he contado otras veces que yo conocí a una señora que como a dormirse se iba a la iglesia, y a dormirse. Pues un día lo llevamos a un lugar, a una campaña donde la música estaba, pero los sonidos y todo de la batería y todo eso, y la gente se movía, la gente, porque como eso es lo que se da, la danza, el movimiento, los bailes dentro de, y cuando lo llevamos a esta mujer que le gustaba ir a dormirse en el culto, yo por un momento dije: se estará durmiendo esta hermana? Y volteé a ver. Y cuando lo vi, de moverse estaba ya. Porque eso es lo que hace la música. Sí. O sea,
hay una cuestión así mera extraña, y ese es lo que ha pasado. De ahí la gente son movidos a danzar, a bailar, a manifestar las cuestiones de la carne. Nada que ver. Cuando la palabra del Señor, el apóstol Pablo, cuando habla a la iglesia y dice de esta manera: haced morir lo terrenal en vosotros, ¿lo dice o no? Así lo dice. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Hacer morir lo terrenal. Yo les aseguro, hermanos, si aquí montáramos todo un escenario, que hay muchos hermanos que tienen de verdad esa expresión, esa cualidad de hacer levantar, pero eso no es el propósito. ¿Saben, hermanos, cuál ha sido nuestra visión siempre? Que ustedes y yo reflejemos a Cristo, ya, con nuestra vida, con nuestra conducta, con nuestra forma de ser en el mundo. Tiene que reflejar a Cristo. Llevemos el olor de Cristo, el olor de su conocimiento, el olor de vida, como lo dice el apóstol Pablo. Eso es lo que tenemos que llevar. Y si habláramos de más cosas, por decirles algo, esos escenarios se vuelven de verdad, hermanos, puras escenarios de verdaderas vanaglorias. Por eso la gente en los templos chiflan, en los templos gritan, en los templos se meten en una cuestión extraña, y de ahí, no digamos los que ejecutan instrumentos. Cuando la palabra del Señor habla acerca hasta de la forma de vestirse de hombres y mujeres, habla la palabra del Señor que debemos de vestirnos con pudor. En los escenarios se suben mujeres a cantar con minifaldas, empantalonadas, con aretes, lleno de maquillajes. Igual los hombres con cuestiones modernos así. ¿Dónde está Dios detrás de eso? ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde estará Él? La verdad es que la iglesia se ha ido degenerando otra vez. Y si habláramos de otras cosas más, porque por decirles algo, las iglesias se han llenado de verdaderas celebraciones, así como se los estoy diciendo. Tal vez usted también es arrastrado por ese espíritu del mundo. Sea un verdadero protestante. Lleve la doctrina de Cristo en su vida y en su hogar. Las iglesias se han llenado de protestantes, de celebraciones. Imagínense ustedes, celebran el día del pastor. ¿Dónde dice eso aquí? ¿Dónde? ¿Dónde está escrito? Día del pastor, que el cumpleaños del pastor, que los 15 años de la hija del pastor, que el día de la Navidad, que el día de no sé qué. Uno dice: Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde está aquel pueblo que de verdad quiere buscar a Dios? Al contrario, nos hemos llenado, miren, hermanos, de tantas cosas. El pueblo evangélico se ha llenado, miren, hermanos, de tantas celebraciones. Lo que hace el mundo lo hace la iglesia. Así. Para los días así de fiestas, de feriados y todo eso, no se distingue quién es de Dios, no se distingue, porque toditos iguales. Hemos sido llamados, hermanos, ahora logra usted comprender por qué del título de la enseñanza: protestantes. Hemos sido llamados
para reflejar a Cristo. Hemos sido llamados para anunciar, para dar a conocer el poder de Dios en este mundo. Para eso hemos sido llamados. Y así si nos ponemos a enumerar, la iglesia se ha ido degenerándose cada día más. El tiempo es tan reducido para poder transmitir esto, pero vamos al pasaje que leí un principio, al Salmo. Salmo 97. Dice: los que amáis a Jehová, ¿qué dice ahí? Léanlo duro, hermanos. ¿Cómo dice ahí? Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Yo invito a la iglesia que está presente en este lugar, así, hagan una revisión en sus hogares, así. Hagamos una revisión en nuestros hogares. ¿Qué escucharán nuestros hijos? ¿Qué mirarán nuestros hijos? ¿Qué amistades tienen nuestros hijos? ¿Qué figuras tienen los hijos metidos dentro de los hogares? Sí. Hagan una revisión. ¿Qué miran? ¿Qué tienen metidos en esos celulares? ¿Qué tienen guardados en esas computadoras? Hagamos esa revisión. Tendría el valor en decir no. Seguro se va a echar en cuenta que a la suegra, que a la abuela, que a los hermanos, que no sé qué, seguro se los va a echar encima cuando usted quiere poner orden y santidad en su casa. Me agradó mucho lo que hizo un día una hermana para las fiestas que ya se aproximan. Vinieron los hijos que no van a la iglesia. Le dijeron, bueno, se acerca la fiesta, así es que nos permites que vamos a poner luces sobre estos arbolitos que tenemos aquí. Vamos a decorar porque vamos a poner alegre nuestro hogar para la Navidad. Así es que me llama la atención lo que hizo esta hermana, así de una manera tranquila, sabia. Dijo, mis hijos, les dijo, esta es mi casa, les dijo, y lo van a respetar. Cuando ustedes tengan su casa, hagan lo que quieran. Ojalá que puedan hacer, pero que tengan el conocimiento. Pero esta casa, lo van a respetar. Dije yo, ¿qué? Así brincaba yo de la alegría, porque dije, hay quien de verdad que puede estorbar lo malo, que estorbar las influencias del mundo, que puede estorbar realmente todas esas cuestiones paganas que existen en el mundo. Uno dice, ¿a quién? ¿Y usted estorba? Si usted estorba lo malo, gloria a Dios. Que se me olvida, un día una hermana se fue su hijo a cortarse el pelo en la barbería y se hizo su estilo moderno. Viene la mamá y le dijo, mi hijo, ¿qué hiciste? Le dijo. No, es que así me gusta a mí, le dijo el pato. Vaya, mira, pues le dijo, yo soy tu madre, le dijo. Vas a respetar vas a hacer lo que yo quiero. Así es que vas a la barbería, o si no voy contigo a que te arreglen ese pelo. Que te lo arreglen, que te lo corten como alguien que busca a Dios. La dije, oh, qué bonito. Porque estorbó lo malo. Las influencias del mundo, las influencias modernas. La buena pregunta es, ¿dónde están
los Natanes en este siglo, que estorban lo malo, que son capaces de decir, no importa quién sea. ¿Saben qué fue lo que hizo Natán? Natán llegó ante el rey y le fue a decir su pecado, le fue a descubrir su pecado, se lo fue a decir. ¿Dónde están los Natanes en este tiempo? Mi querido joven, tú eres alguien que tienes mucha amistad. Está bien, estamos. Pero cuando hay algo malo, exhorta, denuncia, reprende, hazlo. Si es que amas a Cristo. ¿Dónde están los protestantes de este tiempo? Los que de verdad se esfuerzan por amar a Cristo. Los que de verdad se esfuerzan por vivir la palabra. Vosotros los que amáis a Jehová, aborreced lo malo. Tal vez has visto que alguien, su inclinación, su tendencia es ver cuestiones de pornografía. ¿Y cuántas veces lo has estorbado? ¿Cuántas veces has tenido el valor en venir y decir, lo que estás haciendo no le agrada a Dios? La verdad, hermanos, es de que la iglesia tiene que cumplir una función en este mundo. Estorbe lo malo. Deseche lo malo. Demos una revisión en nuestra vida, en nuestro ser. Yo algunas veces me quedo sorprendido cómo hay quien participando en privilegios y con semejantes cosas malas dentro de su vida. Uno dice, Dios mío, ¿dónde está la conciencia? Bendito sea Dios en este lugar. Todavía hay exhortación, hay disciplinas. Alguien dijo un día, es que ahora ya no se nos puede decir nada. A mí sí, gracias a Dios, me siguen exhortando. ¿De verdad? A mí sí me siguen exhortando. Si usted es de aquellas personas que hace cosas malas y nadie lo descubre, nadie lo dice nada, preocúpese. No es que qué bueno que no lo hayan descubierto, qué bueno que nadie se ha enterado de lo que está haciendo. Preocúpese, porque cuando Dios tiene cuidado por uno, miren hermanos, Dios vela por la vida de uno. Así como se lo digo. Apenas quiere uno hacer algo mal y allá viene Dios. Allá viene el Señor ya mostrándole a uno. Que Dios les bendiga.